Nuevamente Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Daniel Herbeta, ha sido decano, y en lo que a mí respecta, el decano que creó con su firma la maestría que dirijo desde hace más de 20 años en esa facultad. Y que todo lo que ha logrado hacer ese curso de posgrado, que ya lleva a la fecha exactamente 2.137 egresados, se lo debemos a Daniel Herbeta, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe. Cargo al cual llega después de ejercer activamente la profesión. Es uno de los pocos ejemplares judiciales que muestran en su haber sido abogado en ejercicio, haber sufrido la injusticia de la justicia pechando en mostradores. Y hoy tiene la suerte o la posibilidad de llorar o de arreglar las cosas que pasan en los tribunales. Yo creo que la que está arreglándolas es un penalista importante de mi país. Ha sido miembro de la Comisión Reformadora del Código Penal, dirige la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal, muy exitosa en Rosario, que también se dicta en la Universidad Católica de Santiago del Estero desde hace muchos años y con varias promociones ya recibidas. Daniel, te agradezco la voluntad de someterte a esta experiencia de una conversación en un lugar de conversaciones, que es un conversatorio. Y aprovechando tu experiencia de ambos lados del mostrador, y además tu dedicación plena al derecho penal, que has ejercido durante toda tu vida y seguís ejerciendo hoy como juez, has sido testigo presencial, vital, del paso en la provincia de Santa Fe de un sistema netamente inquisitorial, de un sistema de enjuiciamiento propio de la Inquisición española del medioevo, a un sistema acusatorio cual el que tenemos en Santa Fe, que es legalmente un sistema acusatorio puro, en el cual los jueces no tienen que mirar, escuchar y no preguntar, callarse la boca. Ser jueces que practiquen adecuadamente la imparcialidad, no solo personal, es decir, no solamente tener interés en el resultado del pleito, no tener prejuicios respecto de los que están litigados, sino que también tienen una imparcialidad funcional, no aprueban de oficio, no intervienen, no subrogan al fiscal, no lo ayudan a ganar el pleito. Daniel, bienvenido, y ya te pregunté la primera cosa. Contame, ¿cómo sufriste ese paso de un sistema al otro? ¿Cuánto nos dolió? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, que es para mí un honor, ¿no? Que uno de los maestros más importantes que tiene nuestra ciudad y nuestra universidad, Adolfo y yo, usted sabe que tenemos un sentimiento común que tiene que ver con nuestra Facultad de Derecho y con la historia de esa facultad, que profesores como usted, y en nombre suyo tantos otros, que fueron nuestros maestros, han hecho, digamos, de una facultad relativamente joven, porque apareció por la década por el 59-60 del siglo pasado, haya tenido un crecimiento y un reconocimiento como que tiene en la actualidad, y fundamentalmente en materia de posgrado. Y bueno, su posgrado, el posgrado que usted dirige, la maestría en Derecho Procesal, es verdaderamente un ejemplo que nos llena de orgullo a todos los rosarinos y a los que tenemos esa segunda casita allí en calle Córdoba 2020 de la ciudad de Rosario. Hemos vivido el tránsito de un proceso netamente inquisitivo, un acusatorio casi puro, por lo menos en lo formal, ¿no? En la etiqueta, con algunas particularidades que me parece que son dignas de mención. Santa Fe tenía entre una de sus reliquias históricas el proceso penal. Junto al Monumento a la Bandera, nuestra ciudad de Rosario
y algunos otros atractivos turísticos. La verdad que nuestro proceso penal era probablemente el más anticuado de la República Argentina, que estaba enrolado en general en sistemas inquisitivos más de naturaleza mixta, pero que en el caso de la provincia de Santa Fe era además un proceso netamente escrito, tanto en la etapa preliminar como en la etapa de juicio. Esa es una característica muy puntual, muy propia, y la particularidad es que nosotros pasamos de ese proceso a un proceso acusatorio prácticamente puro de un día para el otro, en toda la extensión del territorio provincial, y si bien lo hicimos con carga cero, porque las causas que venían en trámite quedaron bajo el paraguas de un sistema conclusional, digamos que fue un cambio bastante brusco, un cambio verdaderamente radical, porque pasamos de una instrucción formalizada y escrita a cargo de un juez de instrucción y de un juicio totalmente escrito, ni siquiera leído, directamente a un sistema que no solo implicó una variante funcional, es decir, respecto del ejercicio de la acción, la defensa y la separación funcional con la jurisdicción, sino que implicó algo mucho más cabal y más necesario para un sistema acusatorio, como es haber atacado, y digo atacado porque es la palabra que me parece más apropiada, la base misma de sustento del sistema de organización que sostenía aquel modelo inquisitivo. Esto es, nosotros hemos roto la estructura feudo del juzgado, esta estructura, esta organización, digamos, judicial, esto llamado unidad jurisdiccional, que nos viene de la época de la colonia, que tiene antecedentes mucho más remotos en la historia comparada. Los jueces se han nucleado en colegios, en una suerte de pool. Hemos se le ha quitado a los jueces toda función de gerenciamiento del sistema y se han organizado oficinas de gestión judicial que excluyentemente y exclusivamente están a cargo del gerenciamiento, de modo que hoy nuestros jueces deben dedicar el 100% de su tiempo solamente a hacer aquello para lo cual han sido constitucionalmente designados, ejercer la jurisdicción. Se independizaron como estructuras autónomas el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, y se implementó un sistema de audiencias públicas y orales que implicó lisa y llanamente la supresión del expediente. De modo que el cambio fue bastante, si se quiere, traumático, porque hemos pasado de un extremo, por lo menos en lo formal, obviamente que después veremos, hay inconvenientes, siguen los inconvenientes, hay distorsiones que a veces perturban lo que debería el deber ser, pero pasamos de un extremo prácticamente al otro extremo, y con otra particularidad que me parece digno de señalar, porque juega en este caso un poco a favor de nuestro sistema, especialmente en nuestra ciudad, que es que la ciudad de Rosario, que no es una ciudad capital, pero es la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, nuclea o concentra prácticamente entre el 60 y el 62% de los casos penales de toda la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia está dividida en 5 regiones y la región Rosario supera el 60% largamente del total de la provincia, de modo que Rosario en alguna medida constituye verdaderamente una probeta de ensayo muy importante, y más si se tiene en cuenta, tercer dato particular y propio, y creo que tiene valor no solo para la Argentina, sino incluso para algunos países vecinos. Tenemos una ciudad que tiene la dinámica de la violencia más alta en los últimos 6, 7, 8, 10 años, prácticamente de toda la región. No hay... Parate un poquito ahí. Quiero remarcar 2 cosas o 3 de las que acabas de decir, porque esto se escucha en toda América Latina, y quiero poner la importancia del dato. Primero, los jueces santafesinos han dejado de administrar sus juzgados, no proveen el despacho diario.
no tienen que firmar expedientes, se dedican solamente a dirigir audiencias y sentenciar. Es decir, es un juez resolviendo. Vos dijiste recién lo que constitucionalmente están llamados a hacer, que es resolver los problemas que se le presentan, no lo previo, que ha pasado a otra gente, y esto es muy importante, ¿no? Han dejado de tener la gestión diaria, con lo cual han ganado un tiempo útil muy importante para lo que están llamados a hacer, para resolver. Segundo, acabas de decir que el Ministerio Fiscal, el Ministerio de la Defensa, han dejado de pertenecer al Poder Judicial, como desde siempre fue. Hasta hace muy pocos años en Santa Fe, el Procurador General de la Corte, tribunal que integra nuestro entrevistado de hoy, tenía un Procurador General que era jefe de los fiscales y de los defensores. Problema que tuvimos, inclusive que llegaron hasta San José de Costa Rica, que condenaron a la provincia por esa situación. Y hoy tenemos una institución dinámica, diferente, autónoma, independiente, que es el Ministerio Fiscal de la Acusación, y otra, un Ministerio Fiscal un Ministerio de la Defensa Pública, con sendos jefes que no dependen de nadie, que tienen categoría incluso de ministros de corte. Y esto me parece muy importante remarcar porque es lo que aspiramos nosotros que ocurra en toda América Latina y que lamentablemente no está ocurriendo. Bueno, dicho esto, quise remarcar eso y finalmente lo que está diciendo Herbeta en cuanto a que somos un laboratorio de ensayo. Si Rosario tiene más del 60% del capital delictual de la provincia, esto es la experiencia que se tenga en Rosario, es una experiencia transferible a los grandes centros judiciales de América Latina. Hecho esta remarcación, sigamos con el tema, Daniel. Sí, bueno, justamente, muy brevemente, este último dato es relevante, porque verdaderamente si Rosario tuviera una dinámica de conflictividad penal similar, por ejemplo, a la de la ciudad de Córdoba, que es una ciudad más o menos de las mismas dimensiones, obviamente que nuestro sistema de investigación y enjuiciamiento penal tendría un nivel y una capacidad de rendimiento verdaderamente muy elevada. Ya vamos a hablar un poco de esto, pero esta cuestión se convierte relativamente en un problema porque estamos hablando de la ciudad con la tasa de homicidios dolosos más alta de la República Argentina, largamente por encima de Capital Federal e incluso por encima, 3 veces más que en la ciudad de Córdoba, e incluso por encima de lugares muy conflictivos del conurbano bonaerense. Además, nuestra ciudad tiene una particularidad, muy brevemente también lo expongo para que se tenga en cuenta, que es una ciudad con un elevado nivel de consumo de droga en las clases medias, medias altas y altas. Y esto ha generado un mercado minorista en plena expansión que verdaderamente ha producido un mercado delictivo, una economía delictiva que ha sido hasta gerenciada en parte por sectores de la autoridad que debería prevenirla, la autoridad policial. De hecho, hay muchos policías condenados, y no por drogas, sino por el sistema, por delitos comunes vinculados a este mercado y por la justicia ordinaria, con un volumen que se calcula, de acuerdo a una investigación reciente de la Universidad Nacional de Rosario, en el orden, para nuestro país, que no es un país de tráfico, que no es una zona de tráfico, un volumen que se calcula en el orden de los 60 millones de dólares por año. ¿Esto qué significa? Que se ha generado, además, una disputa territorial por la distribución de y el negocio, digamos, que genera este mercado, y esto ha generado como consecuencia una serie de hechos delictivos de suma gravedad e incluso de algunas organizaciones que, si bien no tienen ningún parecido ni alcanzan a constituir lo que podría ser o lo que se conoce en países de Centroamérica como cárteles, son organizaciones con un alto poder de fuego, alguna con algún nivel de organización y verdaderamente en alguna medida con
varios delitos violentos y de todo tipo en su haber. Es decir, que la situación de Rosario es complicada y por lo tanto el funcionamiento del sistema de investigación y de enjuiciamiento en Rosario, si funciona, puede funcionar en cualquier lado, y mucho más con el sistema de audiencias públicas y orales en otros fueros, incluso de nuestra propia ciudad, cuya carga de trabajo en relación al sistema de justicia penal es ostensiblemente inferior y los recursos de los cuales disponen son recursos bastante adecuados. Me refiero a que mientras nosotros hemos introducido esta reforma tan radical en la justicia penal, nuestra justicia civil, nuestra justicia laboral, nuestra justicia contencioso-administrativa sigue siendo, si se quiere, una justicia oculta, una justicia estructurada sobre la base del esquema del juzgado, donde el juez dedica la mitad de su tiempo a gerenciar una pyme, la otra mitad a ser juez, y en donde se produce algo muy grave que en un país y en una región donde tanta independencia judicial necesitamos, parece que pasa inadvertido, y que es este grave fenómeno de delegación funcional. La delegación funcional es probablemente una de las lesiones más graves a la independencia de un juez, que, vale decirlo, no es un privilegio del juez, la independencia, sino que es una garantía del ciudadano. El ciudadano tiene el derecho absoluto a que lo juzgue un juez, y no a que lo juzgue un relator, un secretario o un sumariante. De modo que no podemos naturalizar, como hemos hecho durante tantos años y como seguimos haciendo en muchos lugares e incluso en otros fueros, naturalizar una justicia de relatores, de secretarios o de sumariantes, porque esto no solo implica rifar la independencia judicial y con ello la imparcialidad del juez, sino que además implica verdaderamente una ilegalidad que pareciera la naturalizamos, o que pareciera que nosotros podemos en alguna medida justificar en función de la demanda de trabajo o de la estructura de organización que se tenga. Nuestra José justicia Daniel, penal... Daniela, acabas de poner con toda dureza el dedo en la llaga y hasta profundamente, ¿no? Hace unos años, cuando Menem era presidente de la República, la revista Forbes sacó un día una aleluya porque la Corte Nacional había llegado a dictar 2000 sentencias en el año. Y decía que eso hablaba muy bien de la Corte. Y yo, conversando con la gente de Forbes, dije, pero es imposible que dicten 2000 sentencias. Había 7 magistrados en ese momento de la historia de la Corte. A la Corte nunca llega un expediente de 20 páginas, vienen mamotretos de muchos cuerpos, expedientes de 200, 500, de 1000 páginas. Y es imposible que 7 jueces puedan deliberar para sacar 2000 sentencias, porque en el año que tiene 200 días hábiles aproximadamente, requiere que la Corte dicte 10 sentencias por día. Entonces, 7 jueces tienen que leer 10 expedientes, internalizarlos, comprenderlos, discutirlos, tomar la decisión y ahora escribirla. Y eso es materialmente imposible, sobre todo cuando en ese momento yo vi en la revista Cara y un juez estaba dictando cursos en algún lado del mundo, otro estaba jugando al tenis en el Roland Garros y otro estaba en el cóctel de la Embajada de Francia, fumando unos gruesos cigarros. Y entonces me dijo, vos no entendés nada, me dijo mi interlocutor. No son los jueces, son los relatores, me dijo. Y los relatores son todos medallas de oro, son chicos egresados de la facultad, medallas de oro. Y yo pregunté, pero para dictar 2000 sentencias, ¿cuántos relatores tiene? Que para mí era una cosa, eran 7 jueces, había 30 relatores por juez. Y entonces sí, con un total de 210 relatores, yo me explico una sentencia, 2000 sentencias en el año, ¿no? Pero yo me quejé porque dije, yo quiero que la Constitución quiere que el juez de la Corte, si el que me falle el asunto, con su edad, con su impronta, con su expertise,
y no la hija, por más medalla de oro que tenga con 26 años. Es lo que vos me estás diciendo, me están fraguando el concepto de la Constitución, me están trampeando. Y yo estoy en contra de los relatos. Yo fui juez muchos años, a vos te consta, Daniel, y tengo todas mis sentencias manuscritas. Habré dictado 3.000 sentencias en mi vida en 25 años, pero las tengo manuscritas y las guardo todavía, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que esto haya proliferado en todos los grados de conocimiento, porque ante los jueces de primera instancia le hacen las sentencias. Y esto es terrible, Daniel, que lo estás denunciando vos, un miembro de la Corte. Es muy duro, yo te lo agradezco esto, porque eso tiene que tocar la sensibilidad de la gente. Esto habría que prohibirlo. Sí, es muy duro, pero más duro es ocultarlo, porque verdaderamente si algo debe caracterizar primordialmente la función jurisdiccional es tener un contacto con la realidad, no negar la realidad. Y la delegación de funciones no solo se ha naturalizado, sino que hasta se ha socializado frente a los problemas de la justicia y sin reflexionar mucho sobre sus causas, se ha socializado el reclamo de más relatores, de más secretarios, de más delegación funcional. Es decir, en lugar de, en última instancia, tratar de ver cómo desaceleramos esta situación y cómo pensamos en soluciones que puedan eventualmente resolver el problema, porque evidentemente más de lo mismo. Einstein decía, cuando a un problema yo le doy la misma solución y el problema no se resuelve, bueno, paso a tener dos problemas. El problema no resuelto y otro en mi cabeza, porque verdaderamente si dando la misma solución el problema no se resuelve, tomemos por caso la mora judicial, que no se ha resuelto, bueno, evidentemente más relatores, más secretarios, más juzgados no resuelven el problema. Sin embargo, hemos naturalizado también este reclamo y la delegación funcional tiene otro problema, fundamentalmente en los tribunales colegiados, porque además debilita mucho la decisión del tribunal, porque la legitimidad de una decisión de un tribunal colegiado deriva de la deliberación, no de le paso el voto uno al otro. Cuando yo paso el voto al otro, no estoy deliberando. Y por lo tanto... Que hace a la esencia de la colegiación. Hace a la esencia de la colegiación. Para eso está el tribunal colegiado. Precisamente esa es la garantía del tribunal colegiado. Y por eso, en muchos sistemas, y depende el caso, la vía recursiva es más estrecha, es más limitada, porque se supone que las partes deben convencer a más de una persona, a más de un experto, y que los expertos van a deliberar los planteos y las pretensiones de las partes. De modo que este es un tema muy delicado, pero que lamentablemente no se ha reparado, se ha naturalizado, y que me parece que es un tema sobre el cual debemos todos reflexionar en toda nuestra región, en toda nuestra América Latina, porque creo que allí incluso tenemos una punta de solución a muchos de los problemas. Yo creo que pensar en este problema nos puede llevar a pensar en alternativas, y las alternativas tienen que ver no tanto con la modificación, digamos, declamativa de normas o de leyes, sino fundamentalmente con la necesidad de repensar las estructuras judiciales, los sistemas de organización, los procesos de trabajo e incluso los modos de litigación. Porque me da la impresión de que por ese camino probablemente vamos a poder justificar que el dinero que se ponga en la justicia sea verdaderamente una inversión, y vamos seguramente a poder reducir muchos de los problemas estructurales, entre los cuales el problema fundamental tiene que ver con el ciudadano, no tiene que ver ni con el abogado que representa intereses ni con el juez, tiene que ver con el ciudadano que está esperando una respuesta a un conflicto en un tiempo razonable. Está esperando que alguien le dé una respuesta institucional, pero no a los 3, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, sino en un plazo... O nunca, o nunca.
O nunca, porque, digamos, y más en materia penal, yo he acuñado esta idea de que la impunidad no es solo no castigar a un culpable, también hay impunidad cuando un conflicto queda sin respuesta institucional y lo lanzo al tiempo de manera indefinida. Y verdaderamente lo que genero es una inseguridad absoluta, y la inseguridad es fuente de muchas otras cosas, además de implicar verdaderamente una arbitrariedad. Por eso me da la impresión que hay que pensar mucho y reflexionar mucho sobre esta cuestión, y probablemente allí encontremos un camino en donde podamos indagar, no solo para el tema penal, también estoy hablando para la reforma de los sistemas de justicia civil, laboral, etc. Obviamente, un segundo paso en esos sistemas, nosotros lo hemos recuperado en nuestra provincia, es obviamente recuperar un proyecto institucional de publicidad de la justicia. O sea, la justicia es un poder del Estado. Es un poder político. Político no en el sentido partidario, político en el sentido institucional. Y el derecho, de polis, y el derecho tiene una funcionalidad política sin ninguna duda. El Poder Judicial forma parte de la estructura de gobierno de una sociedad. Se dedica nada más y nada menos que a gestionar conflictividad y eventualmente a ponerle límites a la arbitrariedad y a otros poderes. Por lo tanto, sus actos, sus sentencias, son actos de gobierno, y como todo acto de gobierno deben ser públicos, deben ser transparentes y obviamente deben ser racionales. Y ese proyecto de publicidad se recupera no en un sistema de expediente escrito, no en un sistema que ha generado toda una suerte de culto al trámite, que ha conformado una cultura, digamos, burocrática, donde pareciera que más importante, no sé, la observancia obsesiva de los reglamentos que la razonabilidad de una solución, o que el cumplimiento de los objetivos institucionales, en este caso de un sistema de justicia, de modo que recuperar un proyecto de publicidad significa tratar de desterrar el expediente y recuperar un sistema de audiencia pública y orales. En un sistema de audiencia pública y orales no hay posibilidad de delegación funcional. No hay posibilidad. Y sí hay posibilidad de aprovechar recursos. Porque si yo tengo un pool de jueces que ya no tienen que gerenciar una pyme, trabajo para el cual además nos fuimos formados en la Facultad de Derecho, porque no hay ninguna materia generalmente en la currícula de nuestras facultades que nos habilite a ser gerentes o a aprender organización, etc. Pero si yo no tengo que gerenciar una pyme y puedo dedicar el 100% de mi tiempo a juzgar, entonces yo allí tengo prácticamente, he duplicado el recurso humano. Ya naturalmente, sin necesidad de designar a alguien más. Pero además puedo aprovechar otros recursos que forman parte de la estructura de un juzgado, como por ejemplo un secretario. Hay muy buenos secretarios que pueden eventualmente aspirar o a ejercer la jurisdicción, o en el caso de Santa Fe se dio una alternativa, la posibilidad de que pudieran optar por ser fiscales o defensores adjuntos, porque ya en un sistema de audiencia pública y oral no tiene sentido la presencia de un secretario. ¿De qué va a dar fe? Si está el juez de cuerpo y alma presente y están las partes. Y todos se... que son las que lo controlan, ¿no? Que son las que lo controlan. Además que la audiencia oral y pública es una gran garantía de imparcialidad del juez. Es decir, una garantía para el ciudadano respecto de la imparcialidad del juez. Pero si el juez acepta una imparcialidad funcional, porque el juez preguntón, que está en toda América Latina, no, pero pública o secretamente muestra que no es imparcial. Ahí viene, digamos, yo estoy hablando en un plano más del deber ser, obviamente que precisamente los grandes fracasos de las reformas que apuntan a este tipo de modelos son consecuencia de las distorsiones prácticas. Es decir, por eso es más importante la dimensión cultural de la reforma que diría la dimensión normativa, porque yo la parte normativa la puedo, en función de los principios constitucionales, más o menos acomodar.
Pero si yo tengo un código acusatorio excelente, un sistema de audiencias públicas y orales excelente, pero no cambio el chip en la cabeza, no cambio mi forma de trabajar y sigo pensando con la lógica del sistema anterior, entonces el fracaso está asegurado. Voy a tener una etiqueta muy hermosa, un proceso formalmente acusatorio, pero en el fondo no va a cambiar nada. Y estos son los problemas que generan la necesidad, fundamentalmente en este tipo de reformas, que requieren de mucho tiempo para su consolidación, de que haya una conducción política de la implementación de la reforma, de que haya planificación estratégica, de que haya mucha responsabilidad institucional para generar espacios que permitan gestionar los problemas que se van planteando y que haya buen diagnóstico de lo que pasa. Y un buen diagnóstico de lo que pasa. El diagnóstico es a ver, yo creo que una de las deudas pendientes de la justicia argentina, y probablemente pase esto casi con seguridad en otros países, es la falta de diagnóstico sobre el estado actual de la justicia. ¿Y qué pasa? Le tenemos miedo a los diagnósticos. Porque por ahí los diagnósticos nos pueden poner bien de frente y de cara a la realidad. Y a lo mejor la realidad no nos gusta porque la realidad nos obliga a tener que cambiar cosas que naturalmente, y esto es comprensible, no queremos hacer. Todos tenemos resistencia. A ver, los países o las regiones donde los procesos de reforma han fracasado o no han dado los resultados esperados, hay dos grandes causas, casi diría de manual. Una es no haber asumido la resistencia a los cambios, la resistencia cultural, como un problema a abordar. Y la otra es la falta de capacitación. En alguna medida, una y otra se complementan. Pero asumir que va a haber resistencia es imprescindible cuando yo comienzo con un proceso de reforma de este tipo y fundamentalmente en la etapa de implementación. Y por eso necesito mucha conducción estratégica, conducción política, necesito estar encima, monitorear el sistema, porque hay muchos problemas que nosotros se los podemos hoy transferir a otras provincias y a otros países en función de nuestra experiencia y decirle, tengan cuidado con esto, porque nosotros ya vivimos la experiencia y nos puede pasar esto y lo otro. Nosotros al implementar el sistema acá en Santa Fe tratamos de mirar mucho algunas provincias donde ya estaba el sistema funcionando. Pero hay otros que son muy propios de cada región y que se van a plantear inesperadamente y que entonces hay que gestionar esos problemas y hay que tratar de resolverlos. Pero fundamentalmente... A ver, una cosa, te estás diciendo cosas muy importantes. Yo quiero echarte dos cosas. Has hablado de que no hemos tenido en cuenta la resistencia y nos falta capacitación. En el año de 1994 se puso en funcionamiento el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires, siendo a la sazón el gobernador el señor Duhalde, y creó el Tribunal de Casación, y Duhalde lo puso como presidente sine die, una cosa insólita, al doctor Federico Domínguez. Los presidentes se nombran por voto de los colegas, no por ley. Este era un presidente por ley, era para asegurar la casación. Y nombraron 167 jueces de garantías, de los cuales 30 y tantos eran jóvenes de pelo negro y el resto era de pelo blanco como yo. Y cuando vi cómo estaba pasando, le dije, ¿cómo los prepararon a los de pelo blanco? Y nadie los preparó. Y entonces tuve la iniciativa, que lo aceptó en ese momento la ministra de Justicia, que después fue Procuradora General de la Corte, para hacer una suerte de capacitación ideológica, filosófica, política y técnica de los jueces de garantía, y para eso fuimos gente que vos conocés, Héctor Superti, fue Carlos Chiaradía, la presidente del Tribunal de Entre Ríos, Ángela Ledesma, fui yo, y nos encontramos con un grupo cerril de jueces, que eran todos ex jueces de instrucción, jueces camaristas penales del viejo sistema o fiscales. Y entonces cuando empezamos a hablar nosotros, obtuvimos una antipatía feroz de movida, nadie se nos acercó.
Éramos 8 disertantes que comimos en la mayor soledad de nuestra vida. Nadie nos dijo buen día, soy fulano, nadie se nos acercó para decirnos nada. Y cuando terminó esto, el que presidía dijo, a ver qué les ha parecido, y después de un silencio ominoso, ¿y qué se creen estos señores para decirnos lo que nos están diciendo? Y en Santa Fe pasó lo mismo. En Santa Fe hemos nombrado jueces del sistema acusatorio a los que estaban antes, algunos muy viejos, algunos de tu época de estudiante, y además muy formados en el sistema inquisitivo. Y nadie les dijo que era cuestión de dar vuelta así. No se trata de cambiar la ley, hay que prepararlo al juez para que pueda hacer lo mismo, y eso no se hizo. Y eso me parece a mí que además se trasunta en los concursos del Consejo de la Magistratura, que han terminado siendo tramposos. Cuando vos vas al Consejo, te dicen, a ver, dame un caso de laboratorio, iba manejando por la noche, chocó un auto, un caballo, en medio de la autopista, marcha atrás, pero nadie enseña, nadie concursa la gestión judicial, nadie cómo se toma una audiencia, cómo se regula un honorario, que te digo, concursar la decencia de espíritu, de bolsillo y la contracción al trabajo, ¿no es cierto? Y ese es el resultado que yo veo de afuera. Tengo acá en este, tengo la nómina de audiencias de hace 2 años. Voy a verlo ahora si la puedo recuperar en el Ministerio Público. Y quiero preguntarte a vos, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Hace 2 años hubo 55.000 denuncias, más o menos, unos redondos, 55.000 denuncias penales y se tomaron 3.700 audiencias. Entre imputativas, de juicio a prueba, de juicio abreviado y de juicio. Veo acá el número 20. Y esto también me aflige, porque en la sesión había 70 fiscales y 30 y tantos, o 30 jueces, para dictar 20 sentencias. Esto es una cosa que hay que rasgarse la vestidura, mi querido Daniel. Pero además, fue muy tardía la posición de los jueces que no preguntaban. Recién ahora, en los últimos tiempos, los jueces se abstienen de preguntar después de las nulidades mediante que han tenido que sufrir. Pero al principio a vos te consta que preguntaban absolutamente todo, seguían trabajando cual si fueran jueces de instrucción. ¿Cómo compaginas esto con lo que estás diciendo? ¿Qué curso se le está dando a los jueces de ideología, de filosofía y de política procesal acusatoria? Que yo sepa ninguno. Se han dado, Adolfo, se ha, a través del centro de capacitación y a través a veces de la iniciativa de algunos propios jueces, se han dado muchos cursos fundamentalmente de técnicas de litigación. ¿Y van los jueces? Van los jueces porque tenemos, a ver, lo que usted plantea son cosas interesantes, le voy a dar datos más recientes. En Rosario, en el año 2019, ingresaron 123.000 legajos al Ministerio Público Fiscal. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que de esos 123.000 legajos, una ventaja del sistema es que muchísimos de esos legajos son desestimados por atipicidad, por irrelevancia. Estamos hablando del orden de los 35.000, 38.000, de modo que hay un procesamiento de los casos bastante importante en casos que eventualmente no tienen relevancia. Usted sabe que el profesor español republicano don Luis Jiménez de Azúa solía hablar... Mi profesor de penal. Exactamente, solía hablar de la función procesal de la tipicidad penal. Es decir, la importancia que el conocimiento del derecho, además de fondo, tiene en la perspectiva procesal para descartar in limine aquellos hechos que son penalmente irrelevantes. Yo trabajé muchos años de abogado, usted le consta, y sinceramente a mí me sorprendía, aunque yo ganaba honorarios y trabajaba honestamente, me sorprendía defender muchos casos que verdaderamente no eran casos típicos en términos penales. ¿Qué ocurre? En el año 2019
y le voy a dar la razón en algo, y vamos a intentar algunas explicaciones. 123.000 legajos, cerca de 38.000 desestimaciones. Para ir a otro tipo de números, hubo en Rosario 11.725 audiencias, o sea que ya se creció muchísimo. Usted tenga en cuenta que nuestro sistema comenzó en Rosario solo con 6 jueces, porque arrancaron con carga cero. Los otros jueces quedaron afectados al sistema conclusional viejo y fueron gradualmente siendo traspasados al sistema nuevo. Recién hace 1 año y medio que hace 1 año recién que se terminó el sistema conclusional y que por lo tanto todos los jueces ya han pasado al sistema acusatorio, ya no hay más causas del conclusional. Bien, Daniel, para ver, si entraron 123 y se fueron 35, 38, 40, te quedan 80.000 causas pendientes, legajos pendientes. Sobre eso hay 11.000 audiencias, estamos hablando de un 14% de pleitos terminados judicialmente. Porque hay un porcentaje cercano al 56% de NN. Es decir, en los legajos que han ingresado al Ministerio Público Fiscal, ya por denuncia o por investigación policial, el 56% son NN, no tienen autor individualizado. Perfecto. De los 80.000 me quedé en 40.000. A 40.000 tenemos 11.000 audiencias. Estamos en el 25%. Estamos en cerca de 30.000, hubo 11.725 audiencias, hubo de esas audiencias 1.280 condenas por proceso abreviado, hubo solo 107 juicios orales, vamos a volver sobre este tema porque es un dato preocupante, 107 juicios orales, 1.107... Muy preocupante, querido, porque si hemos tenido 40.000 legajos y tenemos 107 sentencias, la efectividad del sistema es el 0,0001. Pero hay muchísimos casos que han sido resueltos por salidas alternativas, porque, a ver, estos sistemas están pensados, básicamente el sistema acusatorio, por diferencia del sistema inquisitivo, parte de la idea de intervenir un conflicto, porque hasta el concepto... De acuerdo, pero ¿cuántos juicios abreviados hubo? De modo que no se agota en el binomio pena-no pena, pero no es el abreviado. ¿Cuántos juicios abreviados hubo? Son suspensión de juicio a término, de juicio a prueba, son criterios de oportunidad, son mediaciones, son desestimaciones de denuncia, son archivos fiscales, archivos jurisdiccionales. Es decir, ¿cuál es la realidad de nuestro sistema? Nosotros tenemos un sistema en Rosario con un problema grave cuantitativo. Vuelvo a este tema. Si nuestra dimensión cuantitativa fuera Córdoba, serían números exageradamente mostrables los del sistema de Rosario. Lamentablemente, nuestra dimensión cuantitativa es 3-4 veces la de Córdoba, e incluso muy superior, más del doble la de Capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que ocurre es que la política de control, de gestión y de ingreso y de control del flujo de trabajo la tiene que generar el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal tiene que generar esa política de persecución penal de un modo estratégico, de un modo racional, de un modo claro, tomando en cuenta también las dimensiones que tiene nuestro sistema. Nosotros hoy tenemos un problema grave, no tanto en el Ministerio Público Fiscal, sino que tenemos un problema grave en la capacidad de respuesta del sistema, tanto en el nivel de gerenciamiento, organización de audiencias, como en la cantidad de jueces que tenemos para hacer audiencias. Para que usted tenga una idea, con este nivel de conflictividad, Rosario tiene un promedio de 70 a 75 audiencias por día. No es común encontrar algún otro lugar, no sé si solo en la Argentina, con ese nivel o con esa dinámica de audiencia. Lo que ocurre es que el Ministerio Público Fiscal... Perdóname, a ver, para que yo lo entienda, quien nos está escuchando. 75 audiencias por día en 200 días hábiles son 15.000 audiencias por año. ¿Quién toma 15.000 audiencias por año? Mi pregunta es, si vos sacando los NN,
sacando los números que vos quieras, me quedan a mí 80.000 expedientes. Y tengo de verdad 3.000, 4.000 juicios abreviados, probation, etc. Quiere decir que si se dictaron 107 sentencias en juicios ad hoc, ha habido una aplicación del criterio de oportunidad en 35.000 casos. No, porque no. A ver, evidentemente en este volumen, pensemos que hay un 57-56% de no imputados no individualizados, algunos de los cuales se pasemos el número 120.000, el número redondo. Vamos, ya ahí bajamos a menos de la mitad. Estamos hablando de 60.000, vamos al número, 60.000. Tenemos 1.300 condenas en abreviado más 107 juicios orales. Estamos en 58.500. De sentencias, en un sistema que viene progresivamente aumentando su capacidad de producción. Y después tenemos desestimaciones, probation, criterios de oportunidad, sobreseguimientos, archivos jurisdiccionales y archivos fiscales. ¿Cuánto? ¿58.000? No, 58.000 no, es que hay casos que están en investigación o que no tienen capacidad, porque acá hay un tema que hay que aclarar. Ese es el problema, mi querido. Adolfo, acá no podemos volver al esquema de la legalidad. No, yo no quiero volver. Todos los delitos, no hay gente suficiente para hacerlo. Pero no, el problema es que tampoco se puede perseguir todo. Es decir, en cualquier... Pero hemos perseguido 1.700 audiencias de probation y 107 juicios. Adolfo, en cualquier país hay dos formas de perseguir el delito. Dejando de lado al principal actor político criminal, que es la agencia policial que está en la trinchera. El segundo agente como actor de política criminal para el control del delito es el Ministerio Público Fiscal en un sistema acusatorio. Obviamente en los sistemas inquisitivos, estos números, a ver, para que usted se dé una idea, en el sistema conclusional, cuando nosotros quisimos pasar al sistema nuevo, teníamos 680.000 causas. Claro, hermano, eso pasa inadvertido el número. Claro, porque nadie lo ve, porque todo escondido, nadie lo ve. Así nadie lo sabe. Pero además no hay una persecución, hay una persecución penal caso por caso, totalmente selectiva, porque al caso lo mueve el sumariante. Si el sumariante es muy liberal, un delito sexual leve no lo va a mover; si es muy católico, lo va a tomar como su principal objeto de trabajo. Alguno conocerá al juez, un juez que no controla a nadie, pero que él tampoco controla su propia pequeña empresa, salvo en los asuntos que les interese, o que tengan impacto público, o que tengan algún otro interés. De modo que en el sistema acusatorio la idea es que haya una persecución penal estratégica, lo cual significa que sea una persecución penal clara, racional, y que implica muchas veces dejar de investigar un universo de casos para poder tener capacidad de rendimiento en función de una escala de valores que tiene que ver con esa persecución penal. Esto es así en todas partes del mundo. Pensar que nosotros vamos a poder perseguir todo es muy difícil. Pero acá tenemos el problema, y ahí sí usted evidentemente no solo conoce, sino que tiene razón, que en el volumen, en la escala de trabajo que tiene nuestra ciudad, por tomar el caso de Rosario, que es la ciudad con mayor escala, estamos teniendo alguna deficiencia, obviamente, en recursos humanos, fundamentalmente en colegios de jueces y en oficinas de gestión. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar lugares de juzgamiento, porque ustedes no tienen salas de audiencia suficientes para poder hacer todo esto. Hay salas, Adolfo, hay salas. ¿Cuántas hay, querido? ¿Cuántas hay? No, pero el problema, acá se agregan 3 o 4 problemas que se los voy a poner como título porque son interesantes para desarrollar. Este es un error. El problema es que nosotros todavía no tenemos una buena dinámica de litigio en audiencia oral. Nosotros todavía tenemos una liturgia burocrática de la oralidad, en donde una audiencia que debe durar 15 minutos dura 2 horas. Un juicio se realizan audiencias inútiles. O peor también. Sí, pero escribió para que una audiencia. Pero le voy a dar una secuencia, hablando del tema cualitativo, no cuantitativo.
Primero le comento el tema cuantitativo. El Ministerio Público Fiscal hoy tiene, no sé, una cantidad impresionante de acusaciones formuladas sin que tenga designada audiencia preliminar. Y tiene más de 300 juicios orales agendados de acá a mayo, que sabemos no se van a realizar todos. Es decir, el MPA, por un lado, está generando un flujo de trabajo muy grande en relación a la capacidad de respuesta que tiene la estructura de gerenciamiento y judicial. Si a eso ahora le sumamos el problema cualitativo. Nosotros tenemos estos sistemas se estructuran sobre 3 grandes clases de audiencia. La audiencia de formulación de cargos y las audiencias previas, la audiencia preliminar o de control de acusación, audiencia fundamental, y la audiencia de juicio o debate. En las audiencias previas, la mayoría son audiencias argumentativas. Digo A, dice B, se resuelve ahí mismo y se terminó. No hay producción de prueba porque uno parte de la buena fe de las partes, el abogado puede perder su credibilidad ante los jueces, de modo que no tiene sentido alegar. ¿Quiere alegar sobre qué? Son audiencias que deberían resolverse rápidamente. En la audiencia preliminar es una audiencia que requiere de un juez que no puede nunca gestionar intereses ajenos, que no puede nunca reemplazar la inactividad de las partes, pero que sí debe ser un juez protagonista y exigirle a las partes que lleguen a la audiencia con el caso preparado. Y acá tenemos un problema. Como se hacen tantos procedimientos abreviados, me da la impresión, esta es una opinión que estoy tratando de verificar, digamos, científicamente, me da la impresión que defensores y fiscales tienen más la cabeza puesta en la lógica del abreviado que en la lógica del juicio. Y nosotros necesitamos más juicios. Yo comparto eso. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener más la lógica en el abreviado, no preparan el caso, no tienen una visión estratégica del caso, llegan a la audiencia preliminar con información de mala calidad, con información no muy precisa, y la audiencia preliminar se convierte en un zafarrancho donde el juez, vinculado a la lógica del otro sistema, en donde todo pasa, prueba que se ofrece, prueba que te hago pasar, total después se va a valorar, se produce en la audiencia preliminar discusiones que no tienen ningún sentido, se ofrecen testigos que no tienen, sin indicar por qué, ni para qué, ni si son pertinentes su admisibilidad, se ofrecen peritos. Eso en lo penal es admisible. Eso no sería admisible en lo civil, pero en lo penal sí es admisible, porque es el fiscal el que está haciendo esto. Claro, pero yo le digo una cosa, el problema de la admisibilidad de la prueba en la audiencia preliminar en lo penal es fundamental porque... No, estoy de acuerdo. Uno tiene que tratar llegar al juicio lo más limpio posible. ¿Qué pasa? Hay una gran dificultad, y le cuento esto, Adolfo, que a usted le va a interesar, que yo estoy chequeando, la tremenda dificultad para ponerse de acuerdo en la producción de pruebas sobre hechos controvertidos. Van a la audiencia preliminar sobre cuestiones, ofrecen pruebas sobre cuestiones no controvertidas, lo cual me va a terminar contaminando y complicando el juicio, y lo más grave es que controvierten cuestiones que no tienen incidencia en la solución del caso. Entonces discuten inútilmente sobre una cuestión que no va a tener luego incidencia en cómo se va a resolver el caso. Y los jueces allí permiten que todo pase. Nosotros hemos llegado a tener... Hacen mal. Le cuento una anécdota. Plantean la nulidad de un allanamiento, la rechazan, apelación, no hay agravio porque total lo puede volver a plantear en el juicio. En el juicio tenemos que ir a discutir los hechos, no la validez o la ilegalidad del allanamiento. ¿Por qué? Porque no solo voy a contaminar el juicio, sino que voy a comprometer la imparcialidad del tribunal de juicio, si tiene que expedirse sobre la validez o la nulidad del allanamiento. Así es. Todos estos problemas
En la audiencia de juicio pasa algo similar. Hay toda una liturgia de presentación, la preparación, sentarse, se presentan. Nosotros necesitamos hacer juicios más simples, más descontracturados, y que llegue al juicio verdaderamente la disputa sobre los hechos controvertidos. Le cuento una anécdota, me decía un fiscal el otro día, en una audiencia preliminar. Dice, voy a ofrecer 2 testigos de actuación en la medida en que la defensa cuestione la legalidad del allanamiento. Porque hasta ahora, en toda la investigación preparatoria, la defensa no ha cuestionado la legalidad del allanamiento, y esta es la última oportunidad, es la audiencia preliminar. Por lo tanto, si usted va a cuestionar la legalidad del allanamiento, yo voy a ofrecer los 2 testigos de actuación. La defensa dice, no, yo no sé si lo voy a cuestionar o no, porque no sé, a lo mejor lo cuestiono. No, pero usted no puede decirme no sé. Le dicen al juez, miren, acá ¿qué hizo la defensa? Terminó ofreciendo la defensa los 2 testigos de actuación del fiscal, por las dudas que se le ocurra en el juicio, plantearlo o no plantearlo. Este tipo de anécdota, en general, reflejan evidentemente la necesidad de un adiestramiento mucho más profundo en los que son los modos de litigación propios de este tipo de sistema. Estamos muy contaminados todavía. Nosotros tenemos casos, Adolfo, donde hay jueces que han pedido el legajo fiscal, suspendido la audiencia para irse a resolver, como si yo busco el expediente y me voy a mi casa a resolver el expediente escrito. Le cuento una anécdota que tiene que ver con este problema cualitativo, que es el que más, además del cuantitativo, nos preocupa y estamos tratando de trabajar para que esto pueda encauzarse. En una audiencia de abreviado, yo le voy a dar un dato. Yo era una persona contraria al juicio abreviado, al procedimiento abreviado. Pero en verdad me di cuenta que el problema del abreviado no es el abreviado en sí, sino que el problema es el fiscal, el defensor y en alguna medida el juez. Porque un abreviado bien hecho, un abreviado bien realizado, puede dar una resolución de mejor calidad que cualquier sentencia del sistema anterior. Ahora, para que el abreviado esté bien hecho, el fiscal debe indicar claramente, además de acompañar el acuerdo, debe indicar claramente qué evidencia tiene para sostener que el hecho ocurrió en grado de certeza, que el autor fue el imputado y que además fue responsable. Y que el defensor controló esa evidencia. No es producir la prueba, no es traerla, sino indicarla. ¿Por qué? Porque la sentencia del abreviado, que debería dictarse en la misma audiencia, es una sentencia condenatoria que, al igual que una sentencia de un juicio oral, tiene que estar motivada de acuerdo a la Constitución. Es decir, tiene que estar fundamentada porque es una sentencia de condena. En una audiencia de abreviado, la jueza le dice al fiscal, usted, bueno, acá está el acuerdo, perfecto, ¿me puede dar una copia del legajo? ¿Tiene el legajo? El fiscal le dice, no, yo tengo el legajo, pero no se lo voy a dar, porque tengo instrucción del fiscal general, que usted lo conoce, el doctor Baclini, de no entregarle el legajo a los jueces, porque es lo que corresponde. Bueno, le dice la jueza, ¿y usted al defensor, usted tiene copia del legajo? Sí, le dice el defensor, yo se lo doy. Le da la copia del legajo. La jueza dice, suspendo la audiencia, paso a resolver. Se va a la casa, vuelve con una resolución y termina absolviendo al imputado con el argumento de que no estaba acreditado en la copia del legajo que se había llevado la aptitud del arma que había usado. ¿Qué ocurre? Que el defensor tenía copias del legajo, pero le faltaban 4 hojas. Y en esas 4 hojas estaba el dictamen pericial. Si la jueza hubiera hecho la audiencia como correspondía y hubiera escuchado de parte del fiscal la evidencia que tenía, obviamente no hubiera habido problema. Todo esto genera toda una vía recursiva porque el fiscal apela, va a la Cámara, el tema llegó a la Corte, de modo que hay problemas que tienen que ver con el problema cuantitativo. Hoy tenemos un embudo fundamentalmente en el gerenciamiento de audiencias, en la capacidad. Usted sabe que en Chile, más allá de que yo el modelo chileno tengo mis reservas desde otra perspectiva, porque también digamos, yo. la eficiencia de un sistema
no se mide solo por condenas, la eficiencia de un sistema también se vincula a los valores, y se mide de otra forma, mucho más compleja, pero en Chile las oficinas de gestión tienen una capacidad de respuesta muy grande porque tienen muchos recursos y tecnología aplicada, digamos, a lo que es la organización de audiencias. Nosotros tenemos un problema, que tenemos una Oye, pero demanda. Chile puso muchos millones de dólares para armar eso. Y Y acá acá no no se se puso. puso nada. Acá no se puso. Acá y bueno, para que usted tenga una. Adolfo, le doy un dato. ¿Sabe cuántos jueces en Rosario, cuántos jueces más hay en cargos, no en presencia, porque tenemos gente con licencia? ¿Cuántos jueces hay más que en el sistema anterior? 1. Se han nombrado más fiscales, Ya se ha dice todo, nombrado. ya dice todo. O sea, nosotros estamos trabajando con la misma planta de jueces del sistema anterior, que era un sistema con un nivel, mire, le voy a dar un dato, un sistema, yo digo que el sistema anterior fue una fábrica de producir impunidad a nivel industrial. Y se lo digo y se lo demuestro, porque tengo investigaciones. Estoy de acuerdo. Pero esto va en ese camino, con los elementos que tenemos. Bueno, esto es lo que hay que evitar, más allá de que tenemos algunos datos que también son auspiciosos. Nosotros, oye, espera, que quiero volver un poquito para atrás. A esa juez que hizo lo que hizo, esa juez no está preparada para ser juez penal de juicio oral. No. Esa juez no entiende cuál es el sistema, la ideología ni la filosofía del sistema acusatorio. ¿Qué hacemos con esa juez? ¿La mantenemos? ¿Le decimos que vaya a su casa a estudiar? ¿O simplemente la echamos? Porque acá hay una enorme complicidad con el sistema. Hay jueces que vos sabés que no son jueces, jueces que no hacen nunca sus sentencias, jueces Adolfo, que son... Adolfo, yo no puedo hablar porque tenemos algunos Está bien. Investigaciones en curso, pero le voy a dar un dato. Aquí hay jueces, incluso en Rosario, que han demorado 4 y 5 meses para dar la resolución de una audiencia preliminar. Y esto, el daño que le hace al sistema es enorme. Porque este es un sistema... Pero es donde... que hay que echarlos esos jueces, Daniel. Bueno... Daniel, hay que... Vos no tenés que decir nada porque vos estás... Pero yo tengo mis convicciones... Pues está manteniendo este sistema, mi querido Adolfo, amigo. Yo considero que un juez no puede hacer eso y tengo mis convicciones, y como hay casos en trámite y he dado mi opinión, le ha dado en el marco de los tribunales de enjuiciamiento, etcétera, no todos piensan igual, pero el daño al sistema es enorme, porque este es un sistema que no admite, primero, que las partes no se preparen y entonces pidan postergación de la audiencia porque no se prepararon. Porque me rompen todo el esquema. Y me perjudican a otros casos. Rompen el calendario previsto. El problema de organización es tremendo. Este es un sistema pensado para que las audiencias se respeten, para que los tiempos se cumplan, para que la puntualidad se cumpla, para que la audiencia tenga dinámica, para que las decisiones se tomen en la audiencia. ¿Por qué? Porque precisamente la oralidad se defiende con más oralidad. Y usted tiene que reivindicar el símbolo, el valor simbólico de la sala de audiencia, porque eso es un principio republicano. Si yo me voy a mi casa, nosotros estamos instando ahora, y en Rosario afortunadamente la gran mayoría lo está haciendo, a los jueces a dictar resolución de la audiencia preliminar en el acto, de manera oral. Pero eso es muy difícil, eso tiene primero jueces que sepan la materia. Pero Adolfo, hemos tenido salas de cámara en la provincia que anularon audiencias previas porque el juez había resuelto una cautelar de manera oral y no la había documentado por escrito. Entonces, no es sencillo. Estamos hablando de salas de cámara, obviamente fue revocado. Pero esa sala no entiende que el acto no es igual al acta, mi viejo. El problema es muy serio lo que me está diciendo, es muy grave. Pero, Adolfo, ¿sabe lo que pasa? Es muy grave. Adolfo, la ventaja nuestra es que nosotros por lo menos hacemos un seguimiento y lo advertimos y estamos tratando de fijar pautas en los casos que llegan a la Corte y acuerdos interinstitucionales entre los actores para corregir esto. De hecho, se va corrigiendo.
Pero esto es muy común en muchas regiones de nuestro país que dicen tener sistemas acusatorios y que terminan Que no distorsionando. funcionan como tales, que no Porque, funcionan como claro, tales. porque el problema, nosotros tenemos, en nuestra provincia tenemos un problema que es la asimetría regional. Usted conoce la provincia. Nosotros tenemos prácticamente 4 provincias en una. Son muy particulares, con idiosincrasias muy particulares. No es lo mismo Rosario que alguna ciudad del norte santafesino, no es lo mismo el sur que el oeste, en fin. De modo que el primer problema que yo he podido relevar es ese, un problema de asimetría regional muy grande que hay que corregir porque no podemos tener 4 códigos acusatorios distintos. Es uno solo de la provincia. Entonces, no pueden inventar códigos que no existen. Y vinculado a la asimetría regional, el problema de las distorsiones prácticas. Las distorsiones prácticas en general tienen que ver con volver, digamos, no poder romper con la lógica del sistema anterior. Entonces, aplico esa lógica a un sistema que es totalmente distinto. Cuando aplico esa lógica termino prácticamente perturbando, complicando, alargando y perjudicando, destrozando y perjudicando la capacidad de rendimiento de una herramienta muy valiosa, porque el problema cuál es, que no hay ninguna duda que este tipo de debate, de discusión, de método de intervención en los conflictos, es de muchísima mejor calidad y posibilidad de rendimiento que el sistema anterior. El problema es que, como, a ver, usted me da a mí un Stradivarius y me echa si yo intento tocarlo. Acá el problema tiene que ver, por eso digo, con la dimensión cultural, tiene que ver con el compromiso y apostar también a generaciones y a la renovación de generaciones y a generaciones jóvenes, fundamentalmente con mucha capacitación y tratando la Corte debe asumir un liderazgo en este sentido. Yo trabajo mucho en el tema de Rosario, pero la Corte debe asumir un liderazgo y Que no lo ha asumido. debe marcar pautas. Ya. Así todos hemos tenido 3 o 4 fallos muy relevantes vinculados a estas distorsiones y creo que es importante advertir que son procesos de reforma que se consolidan con el tiempo. Lo que hay que evitar es que se produzca una suerte, el gran riesgo es la reconfiguración inquisitorial del modelo acusatorio. Es decir, que me quede con un acusatorio formal y en la práctica me sigan haciendo lo mismo que hacían antes. Y ahí está el gran desafío. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y estamos trabajando. Tenemos gente capacitada en muchas de las regionales y en la general de la defensa y de la acusación, de modo que esto es una ventaja comparativa. Tenemos este problema grave, que Rosario es una ciudad muy hackeada por el volumen y la carga de trabajo, en otras condiciones. Este sistema yo lo pongo en el año 2002, 2003, lo pongo en el año 2000 y le digo que estaríamos hablando de otra cosa. Si esto hubiera podido funcionar en aquella época, nosotros hemos llegado a tener una tasa de homicidios de 87, 90 homicidios por año, y para darle un dato referencial, en el 2015 tuvimos 255 homicidios. Y hablo del homicidio, que es el delito que se puede contar, porque los muertos no se esconden. Pero, digamos, Rosario ha sido una ciudad que en los últimos años está muy comprometida con la conflictividad penal. Y esto en alguna medida pone en jaque, lamentablemente, la mayor capacidad de rendimiento de estos sistemas. Pero el sistema tiene ventajas que son inigualables. Yo siempre digo, si me permite, y esto me parece que es válido, hay 2 formas de medir este sistema. Uno es una forma poco ortodoxa, no es la adecuada, no es científica, es muy efectista, que es comparar esto con lo que había antes. Bueno, yo trazo 4 o 5 indicadores y no tengo la menor duda que hemos dado un paso adelante muy grande, fundamentalmente en calidad institucional. Hoy tenemos una justicia transparente, visibilizada,
hoy se ve, hasta los problemas se ven, porque no se pueden esconder abajo de la alfombra. Hoy no tenemos más delegación de funciones, hemos recuperado un principio republicano, tenemos jueces que están allí solo para trabajar de jueces, bien, mal, regular, pero están, no hay delegación funcional. La tasa de homicidios del sistema anterior estaba en un promedio del 24% de esclarecimiento, cuando en el mundo es cerca del 90%, la tasa de homicidio doloso. Hoy estamos en el orden del 58-60%, ha habido un crecimiento importante del esclarecimiento de tasa de homicidio. Hemos reducido, aunque todavía estamos en deuda, el porcentaje de presos preventivos. Teníamos 60 a 40, hoy tenemos 42 preventivos a 58 condenados, es decir que hemos invertido, por lo menos, aunque sigue siendo un porcentaje terrible. Importante. Y hemos también, aunque parezca mentira, acortado la trazabilidad de los procesos. Un promedio de condena en un juzgado de sentencia, desde que empezaba el asunto en la ciudad de Rosario, nosotros estábamos en el orden de los 7, 8 años. Hoy andamos en un promedio malo, 2 años. Es malo. Debería ser más corto. Obviamente los abreviados a veces tienen un promedio mucho menor, por la particularidad misma del abreviado. Pero, digamos, estas son ventajas comparativas, pero estas ventajas comparativas no nos deben, digamos, neutralizar estas luces de advertencia que usted las señala, que yo las reconozco, y que son fundamentales para que el sistema no se termine desnaturalizando por completo, para que el sistema se encauce y pueda desarrollar toda su potencialidad. Daniel, estoy encantado con esta conversación. Tengo 6 preguntas más para hacerte y el tiempo se nos terminó. Llevamos más de 1 hora conversando, yo entretenidísimo. Descubro que conoces el problema en profundidad y estoy muy orgulloso de haber sido profesor tuyo en Derecho Procesal, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? No tanto para vos, pero sí para mí. Daniel, yo te pido que esta conversación la sigamos. El otro día hice una conversación de Proceso y República con un importante procesalista, la viste, con Mario David García. Me duró 4 horas la conversación para poder llegar al tema. Así que si vos me permitís, yo te invito a que sigamos esta charla, porque quiero hablar de varias cosas. Me queda hablar de la oralidad en lo civil, me queda hablar de la incoherencia normativa entre lo penal y lo civil, de qué es lo que está pasando en la provincia legislativamente, por qué no legislas lo que saben. Hay muchas cosas para conversar. Así que si te parece, damos por, no decimos adiós, y uno está pronto, y damos por terminado esto ahora, y nos ponemos de acuerdo en día y hora para continuar esta conversación, que van a salir juntas en el tiempo, cuando las publiquemos después de ser editadas. ¿Te parece bien? Me parece, Rodolfo, le agradezco muchísimo y le mando un saludo a todos los que nos están viendo, los y las que nos están viendo, que sé que, bueno, estos conversatorios tienen verdaderamente un alcance enorme en toda la región de todos los países hermanos y de los conciudadanos nuestros, de modo que quiero hacerle llegar mi saludo, agradecerle a usted la invitación y ponerme a disposición para seguir charlando de estos temas. Daniel, gracias, ahora se te congeló la imagen, así que ya lo terminamos. Un fuerte abrazo y hasta pronto, ¿eh? Nos volvemos a ver nuevamente. Hasta luego, gracias, Daniel, gracias.